¿Te han dicho que el diablo es rojo, con cuernos, tridente y un contrato con tu alma? ¡Llévame, diablo! O quizás un tipo alto, con traje y sombrero negro que se pasea por el campo, o un tipo con sonrisa de psicópata que va a iglesias en ruinas de noche y sacrifica pollos y lee el libro de Satanás. Un ser completamente despreciable. Pues amigo, si eso es lo que piensas, estás más perdido que la naya fácil en una biblioteca. Me metí 3 picos en la boca y ahí fue donde perdí el diente. Porque hoy vamos a destripar una de las confusiones más grandes, más repetidas, más viralizadas del mundo oscuro. ¿Es lo mismo el satanismo que el luciferanismo? Muy buena pregunta, mierda. Y si crees que ambos adoran al diablo, entonces has estado tragando el clickbait más barato de YouTube desde que existen los pentagramas y las camisetas de metal extremo. Pero no te culpo. La historia, las religiones, los gobiernos y hasta Hollywood han trabajado juntos, en silencio, durante siglos, para que tú pienses que cualquier cosa que huela a misterio, a oscuridad o a rebeldía, es automáticamente malvado. El mal está adentro de ti. Así que siéntate. Apaga las luces. Ponles al alumbral de tu puerta. Enciende una vela negra si te sientes dramático. Y prepárate, porque hoy no solo vamos a hablar de filosofías marginales, sino de cómo el miedo ha sido usado como herramienta de control. Control nomás que no digamos nada. Esto es la Caja del Mago, el lugar donde los mitos se destapan y las verdades duelen. ¿Qué es el satanismo? Muy buena pregunta. Empecemos por el fin del principio, 1966. Fue el año en que un tipo llamado Anton Sandor Lavey fundó la Iglesia de Satanás en San Francisco, California. Y con eso, cambió para siempre la forma en que el mundo veía al diablo. Soy el diablo. ¡Diablo! Irónicamente, Lavey era ateo. El hombre que escribió la Biblia satánica, que usaba calaveras, rituales, símbolos oscuros y hasta una corona de cuernos, no creía en Dios ni en el diablo. Entonces, ¿qué diablos estaba haciendo? ¿Acaso era un vendehumo más grande que Sammy Reyes? Yo me sumo a la velada del otro año. Simple, estaba creando una filosofía disfrazada de religión. Un sistema de creencias basado no en la fe, sino en el ego, el poder, el hedonismo racional y el rechazo total al dogma religioso. El satanismo laveyano no es una religión teísta. Es una ideología simbólica. Satán no es un ser real, no es un demonio, no es una entidad cósmica. Satán es un símbolo, un arquetipo, una figura que representa la rebelión, el individualismo, el pensamiento crítico y el derecho a vivir sin culpa. Piénsalo así, en una sociedad que te dice que debes sufrir para ser bueno, que debes reprimir tus deseos, que debes perdonar a quien te traicionó, que debes amar al prójimo incluso si te escupe en la cara, ¿quién no querría un ícono que diga, no, yo no hago eso, yo soy yo, yo decido, yo disfruto, yo sobrevivo? Eso es el satanismo laveyano. Y sí, tiene reglas, pero no son mandamientos divinos, son principios filosóficos. Los 9 mandamientos satánicos, por ejemplo, incluyen cosas como: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Sí, el viejo lema, pero con un giro, es una advertencia, no una orden moral. La debilidad de otro es tu fuerza. Y luego están los 7 principios satánicos, que son aún más claros. Indulgencia, no abstinencia. Vitalidad, no espiritualidad. Orgullo, no humildad. Libertad, no igualdad. Justicia, no misericordia. Ciencia, no superstición. Venganza, no perdón. ¿Suena mal? ¿No? Suena peligroso. Suena como el manual de un villano de cine. Te voy a destrozar. Pero en contexto, es una crítica directa a la moral judeocristiana que, según la BI, ha mantenido a la humanidad en una dieta de culpa, miedo, sumisión y autoengaño. También hacen rituales. Muchos. Con música, con disfraces, con símbolos, con fuego, con palabras en latín inventado. Pero no para invocar demonios. No para abrir portales al infierno. Visitarme en el infierno. No para controlar mentes. Los rituales satánicos son psicodramas, vale decir. Herramientas psicológicas para enfocar la voluntad, liberar emociones reprimidas y afirmar el poder personal. Es como terapia, pero con más humo, más teatralidad y una banda sonora de Black Sabbath. Y aquí viene el detalle clave.
el satanismo lavellano no cree en el infierno, ni en el cielo, ni en el alma inmortal. Para ellos, esta vida es la única que tenemos. Así que mejor vivirla con intensidad. Como decía Azúcar Moreno, Lavey no promueve el caos ni el crimen. Promueve un egoísmo racional, haz lo que quieras, pero sin destruirte a ti mismo ni a tu entorno. Porque si arruinas todo, pierdes tu poder. Entonces, el satanismo lavellano es ateo, simbólico, filosófico y antidogmático. No adoran a Satanás. Lo usan como ícono de resistencia cultural, como un espejo para mostrar lo que la sociedad teme, el individuo libre, sin cadenas morales. Y por eso, claro, es perseguido. Porque una persona que no teme al infierno, no se doblega ante nadie. Ahora, cambiemos de escenario. Imagina una biblioteca antigua. Madera oscura. Velas. Un olor a café recién preparado. Símbolos alquímicos en las paredes. Un tipo con túnica leyendo a Nietzsche, a Hermes Trismegisto y a Carl Jung. Bienvenido al luciferanismo. Aquí todo cambia. Porque para los luciferianos, Lucifer no es Satanás. ¿Cómo que no? De hecho, muchos lo ven como una figura completamente opuesta. Mientras el satanismo se centra en la carne, en el poder, en la rebelión material, el luciferanismo se enfoca en la iluminación, el conocimiento y la evolución espiritual. Lucifer, en este contexto, es el portador de la luz del intelecto. El que desafió el orden divino no por maldad, sino por querer dar a la humanidad el conocimiento del bien y del mal. El que fue expulsado del cielo, Cagando para afuera. no por orgullo, sino por compasión. Por decir, ¿y si no necesitan un Dios para saber lo que está mal? Este enfoque viene del gnosticismo, una corriente antigua que veía al Dios del Antiguo Testamento como un tirano cósmico, Un ser completamente despreciable, criminal y asesino. un demiurgo que encarceló al espíritu humano en la materia. Y Lucifer, en este relato, no es el enemigo, es el libertador. El que trajo el fuego del conocimiento. El Prometeo moderno. El que desafió al sistema para que el ser humano pudiera despertar. El luciferanismo, entonces, no es una religión en el sentido tradicional. Es una doctrina esotérica, filosófica y en muchos casos mística. No se trata de chuparle las patas a una deidad, sino de emular las cualidades de Lucifer: curiosidad, razón, coraje para cuestionar lo establecido y el rechazo a la mentalidad esclava. Algunos lo practican como una religión teísta, adorando a Lucifer como una entidad real, un ser de luz que guía al iniciado. Otros lo ven como un arquetipo, como una metáfora del potencial humano. Pero en todos los casos, el foco está en el autoconocimiento, la magia interna y la liberación del espíritu. Y aquí viene el detalle clave: muchos luciferianos reniegan del satanismo tradicional. Lo ven como superficial, materialista, incluso contradictorio. Para ellos, el satanismo es rebeldía sin causa, ruido sin fondo, puro humo, como Sammy Reyes. El luciferanismo, en cambio, es evolución consciente. No se trata de romper las reglas por romperlas, sino de trascenderlas. Hay incluso escuelas luciferianas que enseñan meditación, alquimia interna, simbolismo hermético y estudios ocultos. No usan pentagramas invertidos, sino estrellas de 5 puntas, símbolos solares y referencias a la filosofía hermética, como es arriba, es abajo. Y adivina qué, muchos de ellos no creen en el diablo cristiano. De hecho, ven al diablo como una invención religiosa para demonizar al pensador, al hereje, al que cuestiona. La Tierra gira alrededor del Sol. ¡Quémela! Recapitulando, el satanismo es rebeldía, cuerpo, poder, ateísmo simbólico. El luciferanismo es iluminación, mente, conocimiento, espiritualidad crítica. ¿Ves la diferencia? Uno grita, no me arrodillo. El otro dice, ¿por qué debería arrodillarme si puedo volar? Entonces, si son tan distintos, ¿por qué todo el mundo los mezcla? Muy buena pregunta, desgraciado. Te cuento, el miedo vende. Y a los medios, a las iglesias y a los gobiernos les conviene que pienses que cualquier persona que use un pentagrama, que lea libros oscuros o que critique la religión, es un adorador de demonios que quiere sacrificar a tu perro.
La historia está llena de ejemplos donde movimientos filosóficos, esotéricos o simplemente disidentes han sido demonizados para controlar a las masas. La Inquisición no perseguía herejes por fe, sino por poder. Las cacerías de brujas no eran sobre magia, sino sobre mujeres independientes que sabían de hierbas y curaciones. El pánico sádico satanista de los 80 en Estados Unidos fue una campaña mediática que acusó a docentes, terapeutas y hasta guarderías de realizar rituales satánicos sin una sola prueba. Y ahora, en Internet, el problema se magnifica. Un chico se pone una camiseta de Slayer, escucha black metal y de inmediato lo tachan de satanista. Un adolescente escribe 666 en su cuaderno, creen que se le metió el diablo y los padres llaman a un exorcista. Mano torcida con el señal del 666, con el señal del diablo. Y aquí se pone negra la cosa. Tanto el satanismo como el luciferanismo, en esencia, promueven el pensamiento crítico. Rechazan la obediencia ciega. Cuestionan la autoridad. Y eso es lo que asusta. Porque si todos pensaran por sí mismos, si todos cuestionaran, si todos se negaran a arrodillarse, ¿quién obedecería? ¿Quién pagaría impuestos sin reclamar? ¿Quién consumiría sin dudar? ¿Quién moriría en guerra sin preguntar por qué? El verdadero enemigo no es el que lleva una capa negra. El verdadero enemigo es el que te dice, confía. No preguntes. Cree. Obedece. ¿Ves cómo se construyen los mitos? Interesante, hermanos. Para entender mejor esta confusión, debemos ir para atrás. Mucho más para atrás. El término Satanás viene del hebreo a-Satán, que significa el adversario o el acusador. El funado. ¿A quién se lo tengo que chupar? En el Antiguo Testamento, no es un dios del mal, sino un ángel que trabaja para Dios, encargado de probar la fe de los humanos. En el libro de Job, es Satanás quien, con permiso divino, destruye la vida de Job para ver si sigue creyendo. Un ser completamente despreciable. ¿Ves? Ni siquiera era un villano. Era un empleado. El Perkin de Dios. Fue en el cristianismo donde se transformó en el príncipe de las tinieblas, el enemigo absoluto de Dios. La dualidad de Dios contra el diablo. El bien contra el mal. El cielo y el infierno. El coleccionista y el villano. Pero Lucifer es otra historia. Su nombre viene del latín lux, que significa luz, y ferre, que significa llevar, o sea, el portador de luz. Oye, despacio, cerebrito. Y en la tradición cristiana temprana, se asoció con un ángel caído, pero no por rebelión, sino por orgullo. El problema, la Biblia nunca dice que Lucifer y Satanás son la misma persona. Esa fusión se hizo en el siglo III, gracias a teólogos como Orígenes de Alejandría y más tarde, a obras como El paraíso perdido de John Milton, que retrató a Lucifer como el ángel caído por desafiar a Dios. Y ahí nació el mito, Lucifer igual a Satanás igual a el mal absoluto. Pero en otras tradiciones, como el gnosticismo, el esoterismo o incluso el ocultismo del siglo XIX, Lucifer sigue siendo una figura positiva. Para los rosacruces, era un símbolo de iluminación. Para los teósofos, un ser cósmico de sabiduría. Para los luciferianos modernos, el maestro del conocimiento prohibido. Y el pentagrama, ese símbolo que todos asocian con el satanismo. Originalmente era un símbolo pitagórico de armonía. Luego, un símbolo cristiano de los 5 estigmas de Cristo. Y solo en el siglo XX, gracias a LaVey, se volvió satanista. ¿Ves cómo se construyen los mitos? Recapitulemos. El satanismo laveyano es una filosofía atea que usa a Satanás como símbolo de rebeldía, individualismo y racionalismo. El luciferanismo es una corriente esotérica que ve a Lucifer como una figura de iluminación, conocimiento y evolución espiritual. Ambos rechazan el dogma religioso, pero lo hacen desde ángulos distintos, uno desde el cuerpo, el otro desde el espíritu. Ninguno de los dos adora al diablo en el sentido cristiano. Y ambos han sido demonizados no por lo que son, sino por lo que representan, el pensamiento libre. Ellos están endemoniados. ¿Son peligrosos? Solo si crees que pensar por ti mismo es un crimen. ¿Son religiones del mal? Solo si defines el mal como cualquier cosa que no obedezca a una autoridad divina o humana. Y aquí está el verdadero misterio. ¿Por qué tanto miedo al conocimiento? ¿Por qué tanto temor a cuestionar?
¿Acaso no es eso lo que nos hizo humanos? La caja de Pandora no contenía solo males. También contenía la esperanza. Y tal vez, la verdadera magia no está en invocar demonios, sino en encender la luz que todos llevamos dentro. Si este video te hizo cuestionar algo, o aprendiste algo, entonces cumplió su misión. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque esto apenas comienza. Y si te gustó este contenido, compártelo. Porque en un mundo de mentiras, la mejor magia es la verdad. Y recuerda, no todos los que llevan capa oscura son malos. Algunos solo tienen frío. Hasta la próxima. Y que la luz, o la sombra, te acompañe.